Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con todos y todas en este panel para discutir interoperabilidad y Open Health, un tema que está a la vista de todos y nos trae una de las oportunidades que el sector de salud tiene que aprovechar y debe pensar sobre el status quo para poder conseguir utilizar esa posibilidad más de construcción del sistema de salud integrado, de los servicios centrados en el paciente, más convenientes y más eficientes. Aquí en el panel estamos con la presencia de Fernando y Tiago. Fernando es el director de prácticas médicas de América Servicios Médicos y Tiago, nuestro CEO mayor de América Servicios Médicos. Soy Charles, soy American Officer de United Health en Brasil. Y yo quería, bueno, muy rápidamente traerles, intentar construir de otra manera el tema. Si estamos hablando de interoperabilidad y Open Health, o operabilidad como una precondición para que consigamos llegar al Open Health. Tenemos un desafío de la operatividad, ni solucionamos la interoperabilidad y ya estamos delante de otro desafío, que es intentar construir un sistema abierto, más ágil, más eficaz, que es lo que ocurre en ese concepto Open, que una vez más lo están utilizando principalmente en el área financiera, y traducir todo esto para el área de salud es un gran desafío. Por eso debemos entender este tema. Es bastante fuerte si empezamos a hablar de plataformas de API, microservicios. Bueno, estoy seguro que Tiago va a conseguir traducir eso para nosotros con la capacidad que tiene de hacer esa interlocución entre médicos y todo lo que ocurre dentro y fuera de la medicina, y el área de informática que complica todo esto, intentar explicar por qué esto no va a estar listo tan rápidamente. Por eso nosotros hacemos ese medio campo entre estos dos personajes, el personaje de TI y los médicos del área de salud. Yo creo que el primer desafío no es ni técnico, es antropológico. Hay una maestría que trataba de ese tema, los obstáculos antropológicos en el sistema de salud, me acuerdo bien. Y justamente por ese racional de que un médico quiere simplificar todo lo que no es medicina, y TI, aunque sea muy relevante para poder hacer que el mundo funcione en el macro, es un profesional que se recibió para trabajar en bytes 001 y decompone todo en pequeñas unidades, y él tiene una visión muy fragmentada realmente. Por eso es difícil encontrar personas de TI que tengan una visión sistémica, una visión macro. Cuando creamos tecnologías de microservicios, corremos el riesgo de hacer algunas cosas independientes y no van a entregar realmente en su plenitud si no existe una interconexión. Dentro de esta línea, ya le voy a pasar a Tiago con esa provocación. ¿Se puede tener Open Health sin operabilidad? ¿Cómo llegamos a esa tan soñada interoperabilidad? Tiago, muchas gracias. Bueno, mira, creo que le explicaste bastante bien ese concepto, y la interoperabilidad pasa a ser un prerequisito realmente para que tengamos el Open Health. Ya estamos discutiendo bastante sobre ese tema, pero sin interoperabilidad el Open Health prácticamente no existe. Avísenme si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, sí, Tiago. Adelante. Bueno, yo quise traducir aquí algo más simple, como dijiste,
algo más ese concepto de interoperabilidad y no se puede hablar de interoperabilidad sin comentar sobre los estándares. Vamos a intentar mostrarles aquí de una forma más simple que facilitemos un poco ese entendimiento de lo que es interoperabilidad y que no apenas una integración entre varios sistemas. Vamos a pensar que hay una campaña nacional contra la gripe, una vacunación, y hay sistemas de información que vamos a tener que informar. La logística, el almacenamiento y el sistema de información de salud, que es de donde voy a conseguir esas personas necesarias para esa vacunación. Cuando queremos extraer esa información. Mira, aquí hay 5 vacunas para gripe en el centro de salud Ayrton Senna, por ejemplo. El sistema no lo entiende. ¿Y por qué? Porque traduciéndolo a la línea de código, ellas hablan vocabularios y gramáticas distintas. Como si un brasileño que no habla inglés quisiera hablar con un norteamericano que no hablara portugués. La información llega, él escucha lo que le están diciendo, las palabras, pero son barullos sin conexión y no se consigue entender lo que está pasando. La manera más fácil de solucionar esto y más simple en un primer momento es escribir una línea de códigos. En realidad escribes un código que hace ese intercambio entre las dos aplicaciones. Yo traduzco, es como si colocara un Google Traductor aquí. Ese sistema dice esto de determinada lengua A y aquí está la otra, la lengua B, lo que significa uno para el otro y ellos empiezan a comunicarse. Eso funciona muy bien para integración punta a punta de ambos sistemas. Se torna un poco más compleja cuando queremos colocar más sistemas compartiendo estos datos y esa es una de las cosas que tenemos hoy día, no en un sistema de su totalidad apenas, pero como Digital Tech, que fue la parte de telemedicina, todo lo que creció y por el COVID en los últimos años, hubo un salto muy grande. El número de aplicaciones e integraciones que necesitamos hacer empezó a declinar demasiado. Imagínense que vamos a colocar un sistema de telemedicina en el medio, además de tener esa integración del sistema de logística e información clínica, hay que construir otras 2 integraciones entre los sistemas de telemedicina y logística y telemedicina y el sistema de las informaciones que cada una tiene y cada una con su costo. Si colocamos esto, hay 3 integraciones para 3 sistemas. Si quiero colocar un otro sistema, el sistema de ambulancia, por ejemplo, bueno, aquí ya tengo 6 integraciones para 4 sistemas. El número de integraciones crece más rápida, una función cuadrática de segundo grado, y mientras que el número de sistemas crece en una función normal. Entonces hay más integraciones que crece más rápidamente que el número de sistemas. Lógicamente eso se traduce en costo muy elevado de mantenimiento, el costo de implementación. Recuerdo que si un sistema de esto está en cualquier tipo de operación, vas a tener que trabajar todas las otras operaciones. O sea, el costo de mantenimiento va a inviabilizar el mantenimiento. Por eso hay sistemas hoy tan fragmentados y que no informan tan adecuadamente. ¿Y cómo solucionamos esto? La primera es definir los estándares. ¿Y qué son esos estándares del sistema de información? Son esos grupos de reglas que permite que la información se comparta de forma uniforme y consistente mediante múltiples aplicaciones y múltiples sistemas. Cuando el sistema permite de logística, permite saber cuántas vacunas están disponibles en el Ayrton Senna, el otro no lo entiende. O sea, voy a simplificar un poco, pero es mostrar la técnica para para que no piensen que, bueno, no me critiquen, voy a simplificar un poco, pero la semántica es la primera cosa, eso es estándar que ayuda a aplicar y establecer un vocabulario en común. O sea, bueno, el de y para, por ejemplo, hay un sistema que es la vacuna de la gripe, el otro es la vacuna de influenza y el otro
que yo defino que es el VAX influenza, por ejemplo. El CS Ayrton-Senna es el mismo de CS A.Senna, que es básicamente lo mismo que unidad de 186. Básicamente hablamos un poco de clasificación en este sentido, es un lenguaje técnico realmente, pero un poco de SNOMED hablando un poco dentro del área de salud. Pero eso no es suficiente apenas, porque un sistema le pregunta al otro, ¿cuántas vacunas están a disposición? Y el otro entiende cuál es el centro de salud y cuál es el tema, la salud. Pero ¿qué quiere saber sobre esa vacuna? Y es ahí que entra esa parte de la sintáctica, la gramática de esos dos sistemas. ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cuál es el estándar de conversación entre los dos? Y aquí entra la discusión que traemos sobre la nueva versión del Fire, por ejemplo, y qué es esto que se está dibujando para el estándar de comunicación entre sistemas en salud. Tan luego haya esa interactividad entre los dos, podemos pensar en algo como interoperabilidad. ¿Y qué sería esa interoperabilidad? Es la habilidad de esas múltiples aplicaciones para que se comuniquen entre ellas y puedan acceder, intercambiar y utilizar los datos de forma coordinada para conseguir metas de salud. Entonces debemos pensar, haciendo una analogía con el lenguaje, que cuatro personas, nosotros tres estamos hablando sobre oportunidades y estamos hablando, viene una otra cuarta persona y nos dice en portugués también, empieza a comprender todo lo que estamos hablando y más aún, consigue participar de la charla y entra de una forma fácil en esa conversación, tanto que entiende lo que nosotros vemos, entendemos lo que ella dice y ella entiende lo que nosotros decimos. Eso para el área, para el área técnica va por entra por un sector como un guardián de listas técnicas, de nombres técnicos y de par entre varios sistemas. Y los estándares básicamente simplifican ese proceso, o sea, si tengo un estándar de usar el código CID para todos los lugares o utilizar otro para saber cuáles son los exámenes en todos los sistemas, todo eso va a facilitar bastante el procedimiento. Tan luego, teniendo ese grupo de informaciones, que es un desafío que tenemos y tenemos que ganar, tenemos que empezar a hablar de Open Health. ¿Y por qué la interoperabilidad es un prerequisito del Open Health? Hoy gran parte de los sistemas, principalmente los hospitales, son silos de información. Hay varios sistemas, varios bancos de datos que pueden hablar entre ellos, pero no se comunican entre diversos hospitales. Dentro de una misma red de hospitales o un hospital que entró hace poco en una red, no hay esta comunicación. Lo que pasó con el paciente en el hospital A, el médico del hospital B no lo consigue ver y eso podría traer algunos impactos, algunas consecuencias. Transferir el paciente de un área para el otro, alguien que va a visitar a un médico en su consultorio y va para el hospital, esos dos sistemas del consultorio y del hospital no se comunican. Por eso hay una parte de la información a disposición en cada lugar. Una parte en el consultorio del médico, otro en el laboratorio, donde dice los exámenes, otro en el banco de imágenes de rayo X, donde los hice, otra parte en el hospital. Y bueno, en el futuro el objetivo es que traigamos al paciente efectivamente para el centro de todo ese grupo de informaciones, es el dueño de todas esas informaciones, es un guardián de aquí, pero el dueño es el paciente y no el médico. Permite esa posibilidad de compartir esos datos si lo quiere. Nosotros, él va a poder acceder incluso para ver si quiere verificar lo que pasó, cuáles son sus evoluciones, así por delante. Todos los sistemas orbitan alrededor del paciente. Es de esa forma
que debe ser y por eso necesitamos esa interoperabilidad, porque los sistemas, si hacen una analogía con los de arquitectura del medio, esa reposición aquí, todos deben comunicarse con él, pero no se comunican necesariamente entre ellos. O sea, todos van a conversar alrededor del mismo enfoque que es el paciente. Y para dejarles un poco y seguirle, pasarle la palabra, ¿qué sería el Open Health? Eso viene bastante de esa analogía de Open Banking, donde puedes compartir tus datos para obtener beneficios. Entonces, habría más flexibilidad, más agilidad, consigues eventualmente obtener tasas mejores, reducción de costos, eventualmente en el futuro podemos ver un servicio de cada institución financiera. Ya ocurrió eso, pero yo quiero muchas veces la cuenta corriente del otro, quiero un préstamo, pero todos deben interoperar entre ellos y eso ya existe. Ya estoy en ese camino ya hace algún tiempo. En el Open Health habría también esa posibilidad, compartir esos datos. Podría haber mejor mecanismos de elección o habría portabilidad de los datos. O sea, yo quiero cambiar mi sistema, mi plan de salud, quiero cambiar un hospital por otro. Eventualmente debería haber esa portabilidad de los datos, lo que mejoraría la competencia entre los planes y los proveedores de salud. Mi presentación termina aquí, pero nosotros tenemos algunas cosas para comentar. No sé si hay alguna duda, alguna cosa que quieran preguntarme. No, bueno, Tiago, muchas gracias por la presentación. De hecho, es un tema bastante complicado, pero nos mostraste una dimensión práctica de cómo la interoperabilidad va a viabilizar el Open Health. Y voy a pasarle a Fernando Colombari ahora, porque vamos a charlar un poco sobre las reflexiones que ustedes nos traen. Muy bien. Fernando, por favor. Gracias, Charles. Gracias, Tiago. Yo me quedé pensando aquí sobre los obstáculos antropológicos y realmente nosotros observamos en el día a día el vocabulario, lo que está en el mindset. Cuando el médico no está en el equipo de TI, tenemos que decodificar eso para llegar a un denominador común y Tiago nos trae esa parte de los estándares. Lo que yo comento aquí, posee determinado código y eso debe ser interpretado también por otro profesional y de otra área, porque lo que queremos en realidad es el mismo objetivo. Tenemos todos el mismo objetivo. La provocación que hiciste al principio queda claro por la forma de Tiago, la interoperabilidad es la base para ese movimiento, esa transformación digital que nosotros estamos con esa ventana de la transformación digital para poder llegar al Open Health. Y nosotros, preparándome para este encuentro, me acordaba cuando era estudiante de medicina, iba para los ambulatorios, que incluso íbamos a el pronto atendimiento de los hospitales y el prontuario era del paciente, pero el acceso a la información era muy difícil. Y nosotros debíamos hacer el pedido de todas esas historias clínicas del paciente y las personas venían con paquetes enormes de documentos y los pacientes con patología crónica, con muchas intervenciones y por algún motivo, si alguna historia clínica no llegaba, era difícil tener una conducta porque el histórico que él tenía, las interrecurrencias y todo, hacían toda la diferencia para tomar una decisión en esa consulta. Evolucionamos para esos expedientes electrónicos, es una realidad hoy día.
Y la información está dentro de silos, como Tiago ya lo dijo. Es posible dentro de un mismo sistema que un paciente tenga una reinternación o anteriores. Si hay un sistema, va por un sistema de servicio distinto, no lo va a encontrar. O sea, no nos libramos de esa bolsa de exámenes, de buscar datos e informaciones, buscar el historial de salud de cada uno para justamente hacer una otra consulta. Si hice un examen hoy, voy a otro médico más tarde, puede que él me pida el mismo examen y no consiga acceder al anterior, va a tener dificultad de verlo o no tiene ese mindset. Yo creo que eh, ese movimiento, nosotros vamos a tener muchos obstáculos a ultrapasar y vamos a tener muchas polémicas sobre eso, pero trayéndolo para algo práctico, esos múltiples orígenes, sistemas, cuando esté agrupado de forma en un smartphone, que un médico pueda acceder a mi historial, es algo que vislumbramos en una ventana y a partir de ese momento de posibilidades, a partir de concretar toda esa parte de interoperabilidad que Tiago comentó, y el médico que esté delante mío, ver todo ese historial, esa historia clínica y tenga una conducta adecuada como una alérgica, eh, o repetir un examen sin necesidad y así por delante. Y bueno, y no para en ese momento. Si los datos van a estar disponibles a partir de un token de mi smartphone, por ejemplo, yo podría darle permiso a otro médico, a otra empresa, o otro servicio que pueda acceder. Y esos datos que se disponibilizan abran una capacidad muy grande de evolucionar para la medicina analítica. Ya tenemos muchas experiencias y casos sobre eso, pero la inteligencia artificial necesita que tenga esa posibilidad de datos abiertos y con esos estándares nosotros vamos a poder realmente evolucionar demasiado en la parte de inteligencia artificial, que nada más es que un algoritmo para reconocer estándares y alcanzar determinado diagnóstico. El raciocinio del médico está basado en algoritmos. Nosotros tenemos un algoritmo, tiene uno para llegar a determinado diagnóstico. Ese algoritmo está estructurado a partir de lo que él estudió, lo que él leyó, de su experiencia y que adquiere, pero si los datos están de alguna manera asequibles a múltiples algoritmos y aprendizajes de allí en adelante, eso es lo que está en la experiencia, en la cabeza del médico, puede ampliarse de forma muy grande y eso ayuda a una toma de decisiones y la toma de decisiones hace sentido en el centro junto con el médico que va a poder decidir sobre su cuidado. Por eso, trayéndoles una cosa bastante práctica y basada en la experiencia que yo tengo conectada a hospitales y clínicas, como yo visualicé, imaginé que eso podría ocurrir dentro de tantos años y de hecho vamos a tener eso concretado con Open Health. Si nosotros observamos la Red Nacional de Datos de Salud, una iniciativa del Ministerio de Salud donde nosotros, los smartphones, podemos consultar nuestra vacunación de COVID, independiente si nos vacunamos en el servicio público, en el privado o cualquier otro servicio. Es un ejemplo de que el Open Health funciona de forma embrionaria, pero funciona y nosotros conseguimos ver la vacunación. Abre una ventana en la cual podremos construir políticas de salud más justas, con más eficiencia, la utilización de los recursos
una posibilidad clara de enfocar a las personas cuando hablamos de cuidado. Y cuando hablamos de participación va a quedar más fácil también, y también de cierres y calidad en general en el tema de la salud. Entonces, yo acá o por acá, para que tengamos preguntas, y espero haber contribuido para este encuentro. Me permitió reflejar mucho sobre Open Health. Charles, a usted la palabra. Gracias, Fernando. Me gustaría explorar un poquito, porque me hiciste acordar, eres del tiempo del prontuario de papel, yo soy más viejo, y la diferencia del ambulatorio para pronto cuidado era el prontuario. La gente de las carpetas traía el prontuario para que tú te enteraras. Y me acuerdo que cuando estábamos en la clínica, se encontrábamos un paciente con un histórico muy ancho. Era casi imposible en la dinámica del cuidado comprender lo que pasaba. Necesitabas un resumen porque me acuerdo cuando han dicho que tendríamos el prontuario en un pendrive, pero imagínatelo, si llegamos en una emergencia, es solo un ejemplo de cómo traemos algunas cosas para el tema de la salud, pero no llevamos en cuenta la dinámica, el gap que tenemos, y pongo esa responsabilidad en los profesionales que trabajan en el tema de la salud. Necesitan tomar un momento para decir qué necesitan, explicar a la gente que desarrolla la solución qué es que necesitan, porque si no, no tenemos una solución compatible. Imagínatelo, tomar un pendrive que era igual a un prontuario con 400 páginas y decir, doctor, si quieres saber mi historia, lee lo que hay en este pendrive. Es imposible. Entonces los sistemas tienen que posibilitar como que un menú de contexto. Si tienes una emergencia de todo lo que está en el prontuario de esta persona, ¿qué es relevante para tu momento? Porque es distinto del momento en clínica, por ejemplo, y así en cualquier sector. Entonces hay una dificultad previa que es comprender qué es conveniente y qué es necesario, ¿verdad? Porque traer todo lo que existe es más fácil, pero traer lo que de verdad importa, el que es necesario, eso sí es más difícil. Y no hacerte buscarlo manualmente para saber lo que es importante para tu momento en la consulta con el paciente. Entonces, quería preguntarte, Tiago, en la práctica, ¿qué ves que está pasando en el mercado brasileño? Has dejado el ejemplo de VHS. Entonces te pregunto, ¿es posible que una institución privada desarrolle y gane el desafío del Open Health y de la interoperabilidad, o necesitamos de ayuda del gobierno? Y la otra es ejemplos prácticos que vemos que ya suceden en todo el sector, pero principalmente en Américas. Entonces voy a empezar por tu primera pregunta. El sector privado tiene una participación muy importante porque el mercado se regula a sí mismo y esto genera las acciones que vemos, pero en alguna manera eso será limitado por contratos, interacción comercial que tenemos entre las muchas prácticas privadas, pero eso necesita regulamentación del gobierno, del sistema de salud como SUS o la Red Nacional en Datos,
fue la primera iniciativa, es un primer paso importante, pero hay todavía mucho camino que hacer. Básicamente, necesita pasar por la regulamentación del gobierno. Alguien tiene que definir cuáles son los estándares. Si no, así como podemos hacer una integración, como he dicho, la semántica, la sintáctica, puedo definir el estándar de conexión entre mi sistema y tu sistema, pero no quiere decir que va a ser el mismo sistema que otra empresa o el gobierno quiere usar en 10 años. Entonces, esta política, esta regulamentación que empieza a definirse es muy importante para que podamos avanzar en este sector. Para tener Open Health, sí necesitamos del gobierno, pero la interoperabilidad sí puede ser hecha entre empresas. Y prácticamente ya estamos trabajando con esto en Américas, conectando nuestros muchos sistemas y poniendo a disposición eso como un remember. Entonces, un sistema con base en valor. Por ejemplo, voy a compartir mis índices de calidad y de cierre clínico de estos pacientes con algunos planes, los planes de salud que hacen el cuidado del paciente y ellos toman los datos de los pacientes, de los muchos hospitales que responden a los pacientes. ¿Qué compartimos? Compartir todo, de verdad, acaba por ser un volumen de datos que queda confuso. Entonces, tenemos un resumen de atendimiento emergencial o si es uno que pasó por quirugía, tenemos un poquito más de detalle sobre esta quirugía, pero el médico muchas veces produce este resumen y hay iniciativas de intentar consolidar estos datos de manera automática y robotizada. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo empezó el antibiótico? ¿Cuándo terminó? ¿Qué exámenes ha hecho? ¿Y cuáles han mostrado alteración? Entonces, puedes, por ejemplo, seleccionar cuáles son los exámenes que quieres tú. Esos están regulares, esos son alterados y eso. Gracias. La respuesta para estas preguntas, si la tienes, seguramente vas a contribuir de manera inestimable para nuestro sector. Entonces, nos estamos acercando al final, pero quiero invitar a Fernando para que podamos concluir esta charla y quería preguntar, ¿qué esperanzas todavía tienes, Fernando, porque sos joven, de ver aplicaciones en la práctica, principalmente considerando que América desarrolla iniciativas de establecer líneas guía de cuidado con Open Health o sin Open Health, con o sin interoperabilidad? Cuidado es lo que hay que pasar. Entonces, ves una luz al fin del túnel para que podamos traer líneas de cuidado, alejándonos de tratar solo una enfermedad u otra enfermedad del paciente. Excelente, Charles. Como había dicho, cuando hablamos de Open Data, de datos abiertos, tenemos todavía un camino ancho a percorrer. Y notamos que algunas fuentes financieras y también los equipos prestadores de servicio caminan para la transparencia de datos y América se está posicionando como un player
que no piensa solamente en el episodio o solamente en un problema del paciente, pero cuál es el progreso del paciente en su enfermedad o su cuidado cuando deja el hospital, posibilitando un cuidado integral. Y claro, la integración digital, Tiago trabaja muchísimo con eso. Sabe, si el paciente está en el hospital o en una clínica outpatient, tenemos doctores y enfermeras involucrados en este proceso para que podamos incluir el paciente en este loop, para que pueda ser proactivo en su propio histórico de salud, para establecer cambios, por ejemplo, en comportamiento, calidad de vida, que van a contribuir para su cura, para su cuidado. Sabes, muchas veces cuidamos de la enfermedad, cuando sienten dolor te buscan, pero ¿cómo podemos hacer para cuidar de esta enfermedad a ancho, en el tiempo? Poniendo el paciente en una línea de cuidado donde podemos brindar tratamiento multidisciplinar y no solamente en el hospital, o rehabilitación, y si necesitan cuidado especializado, sí vengan al hospital, pero poder monitorear el paciente en una plataforma digital es muy importante. Estamos desarrollando apps y eso va a ser posible incluir el paciente y en su proceso de cura y de cuidado. En Américas tenemos algunas líneas y nos estamos preparando para avanzar. La transformación digital es el próximo paso que nosotros vamos a dar. Sí, cuando establecemos esta práctica, la tecnología viene para permitir eficiencia. Es lindo saber que hay tecnologías que están siendo desarrolladas en el ámbito de la ciencia de la computación que permiten avances, mejoras como esta. Espérase que un día tengamos todos los datos de forma centralizada, así como ya vemos que se pasa en el área financiera. Entonces, quizás observar múltiples gobernanzas en el área de TI. Como vemos que el Banco Central tiene regulamentación para estándares, necesitamos eso también en el área de salud. Bueno, ya nos retrasamos. Quería agradecer a Tiago y a Fernando, agradecer a la iniciativa FIS y a todos que acá han estado con nosotros. Y adelante, hay mucho otro que pasar todavía. Gracias a todos. Muchas gracias.